Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Recuerdo que estamos hablando acerca de el profeta Daniel, ¿verdad? Y les vuelvo a solicitar, les vuelvo a pedir de favor que hagamos viral todas estas enseñanzas, llevémoselas a la gente que más se pueda, porque esto es verdaderamente maravilloso el aprenderlo, ¿sí? Y sobre todo el desarrollarlo, porque un servidor de ustedes, siervo del Dios Altísimo, ¿verdad? Él me da Él es el que pone sus palabras en mi boca, yo se las transmito a ustedes, ustedes se las tienen de transmitir a sus seres queridos, ¿verdad? Y porque es muy importante conocer esto. Vamos a llegar en su llegado momento a Jesucristo, a nuestro Salvador, en su nacimiento, pero también vamos a llegar en un futuro, más adelantito, a la segunda venida por su iglesia. Ahora bien, continuamos con la historia con Nabucodonosor. Ya hablamos de que Nabucodonosor tuvo un sueño. Ayer hablamos de que Daniel le interpreta el sueño al rey Nabucodonosor. Dice, tú estabas preocupado porque qué le iba a pasar a tu pueblo, a toda esa nación que tú formaste, a la riqueza que has conquistado, a las naciones que estabas preocupado. ¿Qué va a pasar con las otras naciones? Porque todas estaban bajo su mano, sobre su mano, perdón, porque Dios se las había puesto a todas las naciones del mundo globalizado de ese tiempo. Dios se lo había puesto en sus manos a Nabucodonosor. Entonces dice, bueno, ya conquisté todo esto, ya hice todo esto, pero ¿qué va a pasar después? ¿Sí? Entonces a Nabucodonosor se le identificó como la cabeza de oro. Tú eres esta cabeza, y de ahí van a venir otros reinos, ¿sí? Recordemos que Daniel, un poquito más adelante, cuando sucede el caso de Belsasar, que hace una fiesta, ¿verdad? Y Dios le quita el reino a Babilonia. Daniel le dice una frase, hay un versículo que Daniel le dice a Baltasar, el nieto de Nabucodonosor, le dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él, delante de él. Y a quien él le placía, lo mataba. Si quería matar a alguien, lo mataba. Aunque tuviera o no tuviera motivo, si él quería matar a alguien, lo mataba. Y a quien le placía, daba la vida, ¿sí? Fíjense nada más el poder que Dios le dio. Engrandecía a quien le placía, y a quien le placía humillaba. O sea, fue el poder que Dios le dio a Nabucodonosor, como lo hemos visto ya anteriormente, ¿verdad? Otro pasaje del Antiguo Testamento, con Jeremías, ¿verdad? Jeremías en su capítulo 5, capítulo 27 del versículo 5 al 11, dice, hablando Dios, dice, yo con mi poder, con mi gran poder y con mi brazo extendido hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, y la di a quien quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Fíjense nada más, Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, o sea, a su nieto, ¿sí? Hasta que llegue también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. A la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y con peste, dice Jehová.
hasta que acabe con ella por medio de su mano. O sea, le voy a dar la autoridad a Nabucodonosor de que aquella nación que no se quiera subyugar a él, la destruya, hasta no dejar nada. Y vosotros, aquí hay algo muy interesante, amados hermanos, porque el profeta Jeremías le habla a los falsos profetas, como hoy yo le hablo a esos falsos profetas que hay ahorita, ¿sí? Vamos a compaginar esta parte. Y vosotros, no prestéis oídos a vuestros profetas, adivinos, soñadores, agoreros o encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Pero a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y lo sirva, la dejaré en su tierra, dice Jehová, la labrará y habitará en ella. Nabucodonosor no se caracterizó por, al vencer a un pueblo, al tomarlo cautivo, llevarse al pueblo cautivo y que le sirva en Babilonia. No, Nabucodonosor conquistaba una nación, un reino, y agarraba lo mejor del reino. Los jóvenes más prominentes se los llevaba. ¿Para qué? Para que le sirvieran. Y a los soldados de ese pueblo los seguía dejando como soldados, pero sirviéndole a él. ¿Me entienden? Entonces, si había conquistado Israel, los soldados de Israel eran soldados de Nabucodonosor. Si había conquistado él que había conquistado a Egipto, los soldados de Egipto servían al faraón. Asiria, los soldados asirios servían a Nabucodonosor. O sea, todas las naciones del mundo que también tenían sus soldados, amados hermanos, servían a Nabucodonosor. ¿Qué nos enseña esto? A que Nabucodonosor, como prototipo del anticristo, ¿sí? El hombre de pecado que ya no tarda y se presenta, que ya está a la vuelta de la esquina de nosotros, tenía el ejército más grande del mundo, porque todos los soldados que había en los países servían a Nabucodonosor. Por eso dice Dios, si la nación quiere servir a Nabucodonosor, no va a haber ningún problema. Le pagan su tributo a Nabucodonosor, le pagan le pagan sus impuestos y listo, van a seguir en su nación tranquilos, no va a pasar nada, no les va a pasar nada, van a seguir haciendo su vida adecuadamente, nada más que eso sí, subyugados por Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, y el hecho de que no le hagan caso a los agoreros, a los soñadores, a los encantadores, a los chamanes, a ellos, amados hermanos, hoy en día hay mucha gente que sigue a los apóstoles, a los profetas de la fe, a los apóstoles de la fe. Pero yo les dije ayer, y les he dicho en anteriores ocasiones, que Dios nunca te va a dar una bendición si tú no estás debidamente capacitado. Si tú no estás preparado, Dios no te puede dar una bendición. Te tienes que someter a sus principios, por decir. Y si tú no te sometes a sus principios, Dios no te va a dar nada. Tú le puedes hacer una oración y pedirle algo, pero si tú no te sometes a su entrenamiento, a su proyecto, a su propósito, no te va a entregar, no te va a dar nada. Estaba viendo de los profetas esos, uno de los más habladores, ¿sí? Guillermo Maldonado. Guillermo Maldonado dice: Dios me ha dado el poder para abrir portales y bendecir a todos ustedes. Riquezas, con cientos de miles de dólares, no, millones de dólares. Dios me ha dado ese poder para abrir portales. Amados hermanos, híjoles, si Maldonado no pudo controlar a su esposa fue y se acostó con otro hombre, siendo pastor el otro hombre, perdió a su esposa porque no la supo controlar. ¿Ustedes creen que va a controlar una bendición de esas características? Y así como él, están muchos que no saben controlar a sus mujeres. Pero eso sí, cuando se ponen en un escenario, ¿sí?
Dicen que Dios les dio el poder para hacer y deshacer, para tumbar y para levantar. Si no pueden ni tumbar a su mujer, ni levantar a su mujer, ni a sus hijos, ¿cómo van a poder levantar a otras gentes? Por eso son falsos, son profanos. Y eso sí, tienen mucho dinero, son riquísimos, les entra dinero a raudales. Pero Apocalipsis capítulo 3, con respecto a la iglesia de la Odisea, que es la que estamos viviendo ahorita, dice: tú, Guillermo Maldonado, en particular, igual que, y con esto incluyo a toda la bola de sinvergüenzas que están con él, dices que eres rico, pero tú eres pobre, eres un miserable, eres un desvergonzado, no tienes dinero, eres un cuitado. Son ustedes unos cuitados. Cash Luna, Dante Hebel, Michelin, el otro Juan Carlos Harrigan, son unos cuitados, ¿sí? Ante Dios son unos cuitados. Por eso le dice a ti, como iglesia, te lo digo, dice Dios: compra de mí oro fino de Ofir, oro que no se apolilla, oro que no se corrompe, oro que no está podrido, oro santo, oro sano, para que con ello hagas mansiones en el cielo y no aquí en la tierra. ¿Para qué quieres una mansión de 6, 8, 10 millones de dólares? Que va a ser en un tiempo va a ser destruido. Mejor la que estamos preparando para el cielo, la que Dios nos tiene preparados para el cielo. Dios hizo de Nabucodonosor el soberano, que ocupó la primera posición de la más alta de la imagen, la cabeza de oro, es decir, la misma cabeza de la imagen. Y Dios la convirtió en el primer gran gobernante mundial de ese mundo globalizado, y desde entonces no ha habido otro rey como él, ¿sí? Ahorita en la actualidad decimos: es que Rusia es una comparsa, Estados Unidos también es una comparsa, ¿quién más? China, Japón, Corea, son una comparsa, ¿sí? Comparados con Nabucodonosor, no son nada. Es más, China, Japón, Corea, todos ellos, Rusia, Estados Unidos, están aquí. Ustedes son esto, lodo y hierro y barro. Continuamos con el versículo 39 y le dice Daniel, ya cuando Nabucodonosor está bien interesado, porque dice: tú eras aquella cabeza de oro, dice: pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercero, ¿sí? Reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. O sea, el mismo dominio que tú vas a tener sobre las naciones, la van a tener el segundo y el tercero. Pero hay un detalle: con menos valor, y después vamos a ver cómo gobernaron esos reinos. El reino que vendría después de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sería inferior al tuyo, y el siguiente vendría inferior al segundo y el tercero. Pero hay un detalle, esto significa que el cuarto reino o imperio sería el peor de todos ellos. Si este era rico y este fue menos rico y poderoso, y este fue menos rico y poderoso, este iba a ser el peor, y es el que estamos viviendo ahorita, ¿sí? En el versículo 29 que acabamos de leer, se menciona que los brazos y el pecho y los brazos eran de plata. ¿Qué significa? Que el reino que vendría, que serían los medos y los persas, eran dos. Nabucodonosor era uno solo. Él decidía y él tomaba la decisión y él ordenaba y nadie refutaba. Pero ya aquí ya eran dos, los medos y los persas, ¿sí? Ahora bien, recordemos que cuando los hombres que no adoraron a la imagen, Nabucodonosor dio la instrucción de que los llevaran al horno de fuego y nadie refutó. Pero cuando estuvo ya los medos y los persas, sucede la situación de Daniel, ¿sí? Que Daniel oraba y aquellos hombres que lo querían derrocar buscaron la manera de que el rey diera una orden de que todo aquel que no adorara al rey fuera echado al foso de los leones. Y le dijo el rey: me gusta la idea, sí, pero fírmala. Y la firmó.
Entonces cuando vieron a Daniel que estaba orando, fueron con el rey y dijeron, ¿no dijiste tú que no habías, que no se debía adorar a otra persona más que a ti? Pues Daniel le encontramos orando a su Dios. Entonces hay que echarlo en el en el foso de los leones. Y cuando Darío quiso salvar a Daniel, aludiendo a que pues, él lo necesito porque es un hombre fuerte en mi gobierno, le dijeron, no, tú no puedes revocar la orden, porque ya la diste y no la podemos revocar. Entonces ahora lo único que te corresponde es ir a mandar por Daniel, traerlo y echarlo en el foso de los leones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rey no daba la orden él solo, sino que había otras leyes que delimitaban al rey, ¿sí? Delimitaban al rey. En este caso, esa situación es, por eso ahora pues le dijeron, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogado, ¿sí? Entonces, y aquí, estimado lector, como puede usted ver, estamos realizando un viaje a través de la Biblia, ¿sí? Y con este libro de Daniel en particular, este recorrido es también un viaje a través del tiempo de la historia, en el cual comprobamos que se van cumpliendo los propósitos de Dios en el mundo y de cómo Él controla el curso de los acontecimientos. Este viaje nos muestra hasta dónde puede llegar el poderío humano, así como la debilidad del hombre y la fragilidad de todo lo que Él construye para perpetuarse a sí mismo en el poder. Por esto les invito para que sigamos leyendo esta maravillosa historia, porque ya vamos a entrar con el cuarto reino, el cual ya nos involucra a nosotros, porque ya es de nuestra era. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Nos vemos el día de mañana.